a trasladar impuestos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro que nos propone el Instituto de Formación Continua del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Segunda Circunscripción de Rosario. En el caso de hoy hablaremos sobre impuestos nacionales que gravan nuestra profesión, monotributo, que debemos saber para encuadrarnos en las categorías, y cómo proyectar los impuestos, responsable inscripto, qué es y cómo ingresar con beneficios fiscales a este encuadre, cómo planificar el impuesto a las ganancias, otros impuestos nacionales que debemos tener en cuenta sobre el patrimonio que se genera en la profesión. Queremos darle la bienvenida a quien es contadora del Club Social y Deportivo Industrial de Funes desde el diciembre del año 2016, también contadora de la Asociación Civil Maya desde enero del 2020, de la Asociación Civil Amigos del Museo Juan Murray, también es la titular del estudio Tournier, justamente como profesional independiente desde septiembre del año 2005, socia del PRL, una empresa distribuidora de productos de la desde octubre del 2017 hasta octubre del 2020, titular de libreriapráctica.com.ar desde noviembre del 2012 hasta agosto del 2017, una empresa online, y socia gerente de Más Valor Agregado desde noviembre del 2011 a diciembre del 2013. Estudió técnico administrativa contable, contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario, contadora pública, contaduría en la Universidad Abierta Interamericana, Uruguay. Ahí mismo estudió la diplomatura en políticas públicas, ciencias políticas y gobierno, y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cómo evaluar empresas e invertir según el modelo de Warren Buffett empresariales. Señoras, señores, colegas, quedan ustedes en compañía de la disertante de hoy, hablando no sobre impuestos, la contadora público nacional María Soledad Tournier. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Bueno, un poquito acá les estoy compartiendo pantalla. Si ven, estos son algunos tips para que tengamos en cuenta al momento de establecer esta comunicación, que nos resulta un poco lejana, pero no más allá de eso, de la distancia normal, la distancia física, podamos tener una jornada linda y que se entienda y que puedan aprovecharla en todo momento. Acá, bueno, les doy la bienvenida y les comento estos dos puntos que siguen, donde dice que las respuestas a sus consultas serán respondidas al finalizar la exposición, para que seamos más prolijos en la misma, y cualquier consulta que necesiten la pueden ir escribiendo en el chat. Si es alguna consulta específica de ustedes, lo pueden hacer en forma privada y dejando un mail o un teléfono de contacto para que después nos podamos contactar y poder responderlas. Bueno, tal como lo decía Marcelo, lo que vamos a tratar son los impuestos nacionales que gravan la profesión. En este caso voy a hablar un poquito de la actividad específica de los agrimensores. Entonces hay un montón de cuestiones que voy a tratar de enfocarlas a esa actividad, que es para qué estamos reunidos. Bueno, acá los temas que ya fuimos comentando, específicamente vamos a tratar del monotributo, el responsable inscripto y otros impuestos que gravan la profesión, que lo vamos a comentar. Bueno, para hacer un recuento de cómo empezamos a charlar y cómo empezamos a hablar de impuestos, tenemos que tener en cuenta sobre quién estamos trabajando para saber a quién está gravando los impuestos. O sea que la parte impositiva grava a la entidad. La entidad es aquel sujeto que tiene derechos y obligaciones para poder responder. Esa entidad, para hacer un recuento general, puede tener fines de lucro o puede tener, no puede tener fines de lucro. Son esas dos medidas. Las empresas que no tienen fines de lucro son aquellas que son asociaciones civiles, ONG, el Estado mismo en sus distintas reparticiones. Y después tenemos las que tienen fines de lucro, que es donde nosotros nos vamos a involucrar ahora y vamos a empezar a charlar, que pueden estar armadas como empresas unipersonales o empresas asociativas. Acá, para que ustedes vean, en la imagen central está esta empresa unipersonal, donde ustedes van a trabajar y van a hacer la prestación del servicio directamente ustedes, o en el caso de que, como tenemos en la imagen alrededor, está compuesto por diferentes asociados, que quiere decir que son distintos profesionales que se juntan para trabajar sobre
una tarea específica o que a lo mejor tratan de ensamblarse para ofrecer distintos servicios dentro de lo que ustedes ofrecen. Acá vamos a empezar a trabajar bien qué es el monotributo. Impositivamente, como lo dice la palabra, es un solo impuesto. Este único impuesto es el que debemos nosotros saber cómo encuadrarnos y cómo planificar. La idea, no, o sea, yo no vengo a hablar sobre cómo recategorizarse o cómo inscribirse. Eso déjenselo al profesional en ciencias económicas que está empapado en las leyes, en los decretos, en las resoluciones. Acá lo que yo vengo a explicarles es, para que tengan un detalle general, una idea general de lo que es el impuesto y qué importancia le tenemos que dar, para que ustedes puedan charlar con su profesional, con quien los asesora, y poder llegar a un entendimiento o una planificación. Entonces, acá les voy a hacer un pantallazo general. Fíjense que en el cuadro figura que del total, esta es una encuesta del INDEC, del total de personas que están inscritas en AFIP, fíjense, siempre hablando de las ideas que son las unipersonales, la mayoría está inscrita como monotributo, que son el 67% de las personas. Después están los responsables inscriptos y está el monotributo social. Fíjense que el monotributo social yo ya le puse una X. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no entrarían dentro de este sistema, porque el monotributista social, uno de los requisitos excluyentes, es que no sean profesionales. Entonces ya directamente ni siquiera vamos a volcarnos a saber de qué se trata. Pero sí podrían llegar a ser monotributistas o responsables inscriptos, siempre hablando de personas físicas. Si queremos hablar de una persona jurídica, que esta era la última empresa que habíamos visto, la forma asociativa, entonces ahí estaríamos hablando de una sociedad anónima, o de una SRL, o de una sociedad de acciones simples. Entonces, en ese caso ya tenemos que volcarnos solamente a lo que es responsable inscripto. Ya dejaríamos de ver el monotributo. Pero en este caso, les voy a compartir primero la experiencia de lo que es ser monotributista, para luego meternos más en lo que es responsable inscripto, que tiene otros dotes. El monotributista tenemos que tener en cuenta que tiene dos conceptos al momento de pagarse el impuesto. Está el concepto impuesto, propiamente dicho, y el concepto aporte previsional. En el caso de los impuestos, estarían exento IVA y ganancias. Eso quiere decir que si soy monotributista, no puedo ser responsable inscripto. Siempre hablando de la persona, del quid de la persona. Sí puedo ser monotributista por mi profesión y a lo mejor conformar con otras personas una SRL, una sociedad anónima. En ese caso sí, entonces voy a tener estas dos posibilidades de responsable inscrito y monotributista, pero no en la persona, ¿sí? Yo puedo conformar una tercera, que es la sociedad jurídica. Acá yo lo que les voy a mostrar es, por lo general, los profesionales aportamos a las cajas de previsión de nuestros colegios que son provinciales. Entonces tenemos a modo voluntario el no aporte a la caja jubilatoria. Por ende, no tenemos los aportes previsionales tampoco. Por eso voy a hacer hincapié en esto. Muchas veces el aporte previsional, ustedes lo pueden conversar con un abogado previsional, y se los recomiendo, que ningún colegio prácticamente impide que una persona se pueda jubilar por la parte nacional, o sea, aportando al ANSES a través del monotributo, y aportando a la caja jubilatoria el aporte jubilatorio por dentro de su colegio o consejo. Entonces, tendría el día de mañana, cuando se pueda jubilar, las dos jubilaciones, una nacional y una provincial. Esto obviamente estamos hablando hoy, 2021, con un país que es muy cambiante con las leyes, especialmente las impositivas. Fíjense que nosotros por delante mínimo tenemos 10, 15, 20 años de ir aportando a las cajas jubilatorias, y esto puede modificarse. Por eso siempre es recomendable, de vez en cuando, priorizar una charla con algún abogado previsional. Específicamente los últimos 10 años que nos quedan por delante para llegar a cumplir el requisito de la edad jubilatoria, porque esos son los años más importantes para el cálculo de la jubilación al día de mañana. Entonces eso es para tenerlo en cuenta, es una recomendación. Volvemos a la charla que hablábamos de impuestos. Como no estamos obligados a pagar el aporte previsional, voy a hacer mucho hincapié en la parte impositiva, que eso sí estamos obligados, porque el impuesto es lo que grava nuestro lucro, nuestra ganancia.
El monotributo tiene la particularidad de que las ventas, o sea que el impuesto se grava por las ventas brutas anuales. Hago hincapié en el nombre porque son las ventas brutas. Yo no voy a tener en cuenta ni cuánto gasté ni cuánto compré para ofrecer ese servicio. Y es un promedio anual. Después eso lo vamos a ir charlando. Acá hay un tema muy importante a tener en cuenta, que es si tengo o no un local habilitado para ofrecerle servicio. Entonces, si tengo el local habilitado, voy a tener que tener en cuenta también los parámetros de categorización. Acá yo los enumeré, que son parámetros de superficie, el alquiler de vengado, en este caso los metros del espacio ofrecido para el ejercicio de la actividad, que es el mismo de superficie, y la energía eléctrica consumida. Esos son algunos parámetros que voy a tener en cuenta al momento de poder categorizarme. Pero la mayoría ofrece su servicio fuera de un local, en forma ambulatoria, que es el caso de la mayoría. En ese caso, obviamente, voy a tener en cuenta lo que es las ventas brutas anuales para poder primero categorizarme y después, transcurrido los primeros 6 meses, empezar las recategorizaciones. Estas pueden ser que voy a aumentar o puedo disminuir o puedo mantenerme en la misma categoría. Ahí, bueno, le hice el hincapié en lo que es anuales. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta el año calendario anterior al momento de la recategorización para poder tener en cuenta cuánto es lo que voy a pagar de ahí a futuro. Acá les traje a modo de ejemplo 2 credenciales. Una de la primera, que habla solamente de la parte impositiva, donde está solamente la parte de impuesto integrado, el importe. En el caso de este es una categoría A, eso puede ir aumentando. Y en el segundo caso, que dice con aporte previsional, fíjense que aparte del impuesto integrado, se incluye tanto lo que es autónomo como es obra social. La parte previsional está compuesta por esos 2 conceptos y siempre van a estar juntos, no se puede elegir por uno u otro. Así que eso es para también tenerlo en cuenta. Y como hablábamos recién, vamos a tener la recategorización, que es un cálculo, una evaluación de lo que la persona hace durante los 12 últimos meses. Esto hace que nosotros consideremos recategorizarnos en 2 fechas al año, en enero y en diciembre. En enero vamos a tener en cuenta el año anterior calendario completo, de enero a diciembre del año anterior. Y cuando estemos posicionados en junio, perdón, no es diciembre, es junio, hubo un error de tipeo. Cuando estemos posicionados en junio, en ese caso vamos a tener en cuenta los meses de julio a junio del año anterior, ¿sí? Siempre sumando los últimos 12 meses. Acá les muestro a modo de reflexión un cuadrito donde muestra las distintas categorías. La primera columna son los ingresos brutos, estas ventas brutas que les nombraba antes, y esos son los topes de facturación. O sea, yo para estar dentro de una categoría A voy a facturar hasta 370.000 pesos al año. Eso no quiere decir que esté obligado a hacer un promedio mensual de mis ventas y que tenga que facturar ni ese mínimo ni nada por el estilo. Puedo a lo mejor tener un trabajo donde voy facturando muy poquito, 10.000, 20.000 pesos, y después a lo mejor será en algún mes determinado que trabajé otras cosas distintas y puedo hacer una facturación de 100.000. Si todas esas facturas durante el año me suman 370.000 pesos o menos, estaríamos dentro de la categoría A. Después, obviamente, uno se va recategorizando a medida que va cambiando la facturación. En el caso de que tuviéramos un local habilitado, ahí ya estaríamos incluyendo o mirando las posteriores columnas que hablan de superficie afectada, energía eléctrica consumida o los alquileres de vengados. También los alquileres se muestran forma anual y forma mensual para que tengan un promedio. Acuérdense que hoy muchas veces los alquileres aumentan cada 6 meses. Entonces a lo mejor vamos a estar teniendo en cuenta eso, cómo fue aumentando en ese contrato. Bueno, ahora vamos a hablar de un poquito de lo que es planificación. Antes de llegar a la planificación les quiero contar sobre el tema facturación. Cuando ustedes facturan, se les va a hacer, hoy es obligación hacerlo a través del sistema de facturación en línea. ¿Sí? No existe más el talonario manual, salvo que exista en algún momento algún inconveniente para poder facturar a través de ese sistema. Es muy difícil demostrar que hubo un inconveniente, porque por lo general
si en algún momento del día no tuvimos conexión a internet o no tuvimos conexión de datos en el celular, lo podemos hacer un rato después. O sea, tenemos que demostrar, por ejemplo, si estamos en algún lugar inhóspito y donde vamos a estar un tiempo constante, entonces a lo mejor ahí sí se puede llegar a concebir que se pide una facturación manual, pero es muy, muy hipotético y es muy difícil de demostrar. Entonces vamos a hablar de lo que es comprobante en línea. El comprobante en línea lo que va a servir es, si en el caso de que ustedes tengan algún local habilitado para alguna actividad, o puede ser también para la actividad de agrimensura, que tengan una oficina abierta al público, pueden tener un punto fijo, o sea, un punto de venta en ese lugar, y después tener otro punto de venta, que es el ambulante, para los servicios que hagan en la calle, o sea, que estén directamente concurridos al lugar del cliente. Entonces, esos puntos pueden estar, es más, pueden hacer hasta otra actividad, porque ustedes dentro del monotributo pueden hacer hasta 3 actividades, y no quiere decir que todas sean accesorias a la principal. Por ejemplo, ustedes son agrimensores y ejercen a tiempo, a jornada freelance, por ejemplo. Pero por otro lado tienen un comercio que está habilitado en nombre de ustedes y lo trabajan en forma familiar. Bueno, ese comercio va a ser un punto de venta extra y se puede agregar a lo que es el monotributo. Sí, después pensaríamos todo lo que es la parte provincial de estos impuestos, que no son lo mismo para el profesional que está exento, como aquel que tuviera un negocio y lucrara con eso. Pero esa es otra consideración que no viene a esta charla. Como les dije antes, hay que tener en cuenta esta planificación, que les voy a ir nombrando ahora, y vamos a tener en cuenta primero que hay una categorización semestral. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo facture durante los últimos 6 meses en forma ascendente, y luego me empieza a retrotraer la facturación porque a lo mejor ese cliente ya no lo tengo más, o porque no le estoy siguiendo el curso a lo que es la parte de agrimensura, sino que me estoy dedicando a otra cosa, o entré en relación de dependencia, lo que hace ese monotributo es seguir por otros 6 meses, después de la recategorización, a lo mejor con un monto elevado, porque quiere decir que las facturas dejaron de existir, y eso es como es promedio, empiezan a decaer o decrecer, pero en forma posible para adelante, y en esos próximos 6 meses. ¿Qué pasa al revés? Yo me inscribo, arranco con una categoría muy bajita, que es la A, pero resulta que después empiezo a facturar y me doy cuenta que dentro de esos 2 o 3 meses ya no hubiera pasado de tope de categoría. Bueno, lo que hay que hacer en ese caso es anualizar mis ventas para saber si en la próxima recategorización voy a subir solamente una categoría o voy a subir más categorías. Eso obviamente lo va a saber explicar el profesional que le está llevando adelante este tema del asesoramiento. Después tenemos 2 posibilidades. Una que sea la exclusión. La exclusión es cuando la AFIP de oficio le informa a través del domicilio fiscal electrónico, o sea, a través del portal, que usted está dado de baja y pasa a ser responsable inscripto. Entonces, en ese caso ya no hay mucha planificación que valga, porque en realidad ya se llegó al inconveniente que es directamente pasarse a responsable, y hay que ver desde el momento que ellos consideran que vos ya sos responsable inscripto y debes aportar a la caja, tanto sea de IVA como a la parte de ganancias, con obviamente su planificación y sus impuestos. Y si no, tenemos otra forma, que es el pasaje a otra forma fiscal, que es lo que a nosotros nos interesa, o por lo menos a mí en este caso, que es el cambio de monotributo a responsable inscripto, pero siempre teniendo en cuenta qué beneficios tengo para reducir los costos y ir tomándome ese crédito fiscal, para que cuando decida cambiarme a responsable, o deba hacerlo porque las circunstancias lo ameritan, que ya le voy a explicar por qué, entonces poder empezar a pagar, pero en forma ordenada y prolija desde el momento que yo lo decido, o sea, que el cliente lo decida. Este caso, por ejemplo, es cuando uno empieza a facturar y llega hasta el tope de facturación que habíamos visto en la tablita anterior. En ese caso, desde la última factura con la que vos te pasás de monotributista, o sea, de régimen simplificado a régimen general, ahí empezarías a ser responsable inscripto y empezarías a tener facturación A para poder hacerles a tus otros clientes responsables inscriptos, o aquellos monotributistas que están en alguna
dentro de lo que es el alivio fiscal, que ya les voy a explicar también más adelante qué es, empezarían a entregarle esa factura A. Y para aquellos clientes que son, por ejemplo, exentos, consumidores finales y demás, se le entrega la factura B. Bueno, esta es una forma prolija para empezar a hablar también más adelante de lo que es el beneficio de la ley 27618, que es esto que hablamos del alivio fiscal. Entonces, para resumir, hablamos de lo que era el régimen simplificado y el régimen general. El régimen simplificado era aquel que entrabas dentro del monotributo, según la actividad que tuvieras, podías tener hasta 3 actividades, debía ser sí o sí persona humana, no podía ser una persona jurídica la que ingresara este régimen. Se concentraba todo el aporte dentro de una credencial que se paga mes a mes, los días 20 de cada mes, y hay 2 recategorizaciones en enero y en junio, ¿sí? Esas son las bases o los lineamientos generales de lo que es el régimen simplificado. No hay mucho más que tener en cuenta. Sí que la ley no lo dice, pero esto lo dice un decreto reglamentario y hay que tener un poquito de cuidado, que más allá de que el monotributo se recategorice en base a las ventas brutas que uno tiene, la AFIP lleva un control de aquellas compras y gastos o los movimientos bancarios que la persona va haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que a ciencia cierta, la forma de recategorizar es la venta, ¿sí? Es el ingreso que tiene la persona sin deducir gastos ni compras. Pero si el contribuyente, al término de la misma recategorización, en el mismo año calendario, demuestra que sus gastos y compras o sus movimientos bancarios son por encima de ese ingreso y no tiene por cómo demostrar que ese ingreso viene de otro sector, por ejemplo, es una persona en relación de dependencia o está cobrando por algún X motivo algún dinero, ya sea por un accidente o por un seguro, y esto se continúa en el tiempo, entonces ahí la FIP de oficio puede llegar a hacer una recategorización o, en su caso, una exclusión del monotributo y pasarlo directamente a responsable inscripto. Entonces, esto también ténganlo en cuenta porque a pesar de que los parámetros son los ingresos de la facturación, llegado el caso que tengamos este inconveniente de compras o gastos superiores a las ventas o de movimientos bancarios superiores a las ventas, puede llamar obviamente la atención y llevar a una exclusión de pleno derecho. Obviamente eso puede llevar también a una verificación por parte del fisco, que vendría a ser una previa, una inspección, después hay que demostrar cómo lo fuimos obteniendo esos ingresos, o sea, lleva todo un trabajo más específico sobre el cliente. Como les decía, el régimen simplificado es simplemente el monotributo, y el régimen general, que es donde ahora vamos a apuntar a charlar, se basa en los siguientes impuestos. En IVA, que es el impuesto al valor agregado, en ganancias, autónomos, que se los dejo en color gris, por esto que habíamos charlado previamente, de que podía llegar a ser bueno hablar con un abogado previsional sobre este tema, y después el régimen informativo. Los 4 son muy importantes. Los primeros 2 son obligación de pago y la FIP puede intervenir o embargar alguna cuenta si no se están realizando los pagos de ese impuesto. En el caso del tercero, que es autónomo, llegado el caso que no pague, se va a generar la deuda y la imposibilidad de acceder al beneficio jubilatorio el día de mañana. Y el cuarto punto, que es el régimen informativo, es un régimen, como le dice la palabra, que informa qué se está haciendo en las compras y ventas. Este régimen es el portal IVA y si no se presenta en término, tiene también la misma fecha de vencimiento prácticamente igual que el IVA, si no se presenta puede generar que no nos ofrezcan la factura A o que nos pasen directamente a facturas M. Ahora también les voy a contar un poquito de qué se trata este sistema. Bueno, acá dijimos, el responsable inscripto tiene 2 modalidades de presentación y de pago. Acá lo importante siempre es hacer esta diferenciación. Una es la presentación y otro es el pago. O sea, se evalúa esas 2 cuestiones al momento de empadronarse en AFIP o de que la AFIP lleve un control del riesgo del contribuyente. Si la persona, el contribuyente, realiza las presentaciones en término todos los meses, pero se atrasan los pagos, a lo sumo lo que hace el fisco es intervenir y poner multas pecuniarias que vendrían a ser
o sea, una multa por el interés, más fácil de explicarlo, es el interés ya sea capitalizable o resarcitorio, pero es el interés bruto. En cambio, si yo no presento el impuesto, la AFIP lo entiende como que yo estoy evadiendo ese impuesto. Entonces, es muy importante, más allá de que después no se pueda pagar o que dé a pagar a lo mejor en una moratoria o lo que fuere, es la presentación del mismo. O sea, decirle a la AFIP, mira, esto es lo que yo gané, perdón, esto es lo que vendí y esto es lo que gasté para llevar adelante esa prestación de servicio. Pero lamentablemente no lo estoy pudiendo pagar, más adelante me va a ir una moratoria. O lo vamos a ir pagando en volantes electrónicos de pagos parciales, pero siempre hay un montón de formas para resolver el pago. Lo que no hay muchas modalidades para demostrar que no pude presentar el impuesto. Ha ocurrido específicamente el año pasado, durante noviembre, octubre y demás, que las páginas de AFIP estuvieron con muchos inconvenientes y hemos llegado a no poder presentar los impuestos porque no había sistema. Directamente no se podía ingresar ni con clave fiscal. Entonces, ¿qué hacíamos los profesionales? Aparte estaban las oficinas cerradas, recién abrieron hace menos de un mes. Teníamos que presentar algún tipo de multinota o presentación digital informando esos tipos de errores. Más allá de que los colegios y la Federación de Consejos en Ciencias Económicas los fueron informando, no está de más que el mismo contribuyente ponga en visión que está conteniendo problemas por el sistema, porque esto es todo online. Entonces, ante la menor inconveniente, dejar aclarado a través de una carta cuál fue el inconveniente y si se pudo resolver. Entonces, volviendo, dijimos que el responsable inscripto tiene dos modos de presentar, dos modos obligatorios, el mensual y el anual. En el caso del mensual vamos a estar presentando el IVA y en el caso también del mensual es el portal IVA, que era este régimen informativo que yo les nombraba antes. Este régimen informativo no lleva un pago agregado, pero la falta de presentación sí tiene una multa de 200 pesos por presentación no realizada. En el caso de lo que es anual, obviamente la primera vez vamos a tener que ver cómo nos da a pagar. Entonces no vamos a hacer un pago mensual de ese impuesto porque no sabemos cómo vamos a liquidarlo. Pero sí, vuelvo al hincapié de lo anterior que decía, tengamos la proyección o la planificación de saber dónde estamos parados, porque en esa proyección mensual podemos ir contabilizando qué vendimos, qué gastamos y qué deducciones mensuales podemos tener a cabo para dar un panorama de lo que deberíamos ahorrar o cómo debería dar nuestro impuesto para no encontrarnos dentro de 6, 7 meses o un año con un dinero que no podemos afrontar, ¿sí? Entonces es importante tener este control mensual para saber qué tenemos que hacer. Esto también es importante que cuando lleguemos al momento de hacer la declaración jurada anual, sepamos que depende de nuestra vida financiera esas declaraciones juradas que vayamos presentando en AFIP. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo presento un impuesto a las ganancias donde me da un monto negativo, el día de mañana, si yo quiero con esa declaración ir a un banco, presentar una carpeta financiera y que me habiliten, qué sé yo, mayor cantidad de ingresos o de crédito para poder sacar un préstamo, para poder cambiar el auto, para hacer un viaje al exterior, probablemente si mi ganancia fue un quebranto, una pérdida, no me van a dar mucho. Entonces, tengan en cuenta esas cuestiones al momento de planificar el año siguiente. Obviamente nadie sabemos qué vamos a hacer mañana, pero sí sabemos que a lo mejor queremos ahorrar o que ese bien que teníamos a lo mejor lo queremos cambiar por uno mejor. Entonces, esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Y eso es muy importante, y lo recalco, que siempre lo conversen con el profesional que tengan como asesor, porque él es el que va a cerrar el impuesto y les va a decir, mira, esto te da para que vos puedas categorizarse o puedas demostrar en una entidad financiera determinado movimiento, o que te diga, mira, no, los ingresos nos dan por debajo, estamos económicamente no nos está resultando bien, entonces veamos esto, veamos aquello. O sea, en este sentido, piensen que el contador es su psicólogo económico. Con él confíen qué quieren ir haciendo, qué quieren ir planificando, porque esta es la llave para que puedan generar, qué sé yo, inversiones, hasta eso, ¿sí?
Bueno, seguimos adelante y vamos ahora sí a entrar a lo que es el impuesto a la ganancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de dos impuestos? Uno de presentación mensual y otro de presentación anual. Acá vamos a entrar a lo que es la presentación anual. Fíjense que acá ya les hago un hincapié que es sobre la facturación de honorarios que ustedes van a llevar mes a mes, se va a calcular a través de una planilla ese total de facturación que se fue haciendo, se le van a restar todos los gastos directos por esa prestación de honorarios, o sea, por todos los servicios que ustedes ofrecen, pueden ser capacitaciones, instrumental, sueldos en el caso de que tengan empleados, los aportes de esos empleados, si algún vehículo lo tiene afectado a la actividad, también se pueden descontar las amortizaciones, que es la devaluación que tiene el bien. Obviamente eso está explicado a través de una resolución técnica, donde nos dicen, dependiendo de qué bien queremos amortizar, es el tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos recategorizar, vuelvo con lo mismo, recategorizar. Si yo quiero amortizar un vehículo, lo más normal es que sean 5 años. Si quiero amortizar una computadora o instrumentos que ustedes trabajan, obviamente va a ser en menos tiempo. Si quiero amortizar inmuebles, o me tengo que fijar si hay una parte es terreno, la parte de edificio, si es netamente un departamento va a estar todo amortizado, o sea, se va a ir amortizando año a año. Entonces, bueno, hay distintas modalidades y técnicas. Esto nos va a llevar a que lleguemos a un resultado bruto. De ese resultado bruto vamos a empezar a descontar esta ganancia no imponible. ¿Qué quiere decir? Que es el costo de vida del profesional que la FIP nos da un número aproximado dentro de lo que es la liquidación del impuesto. Después tenemos lo que es la deducción especial para nuevos profesionales o emprendedores. Tenemos las deducciones personales también. Bueno, acá les hago una aclaración. Cuando hablamos de deducción especial, fíjense que es un monto de 377.000 pesos. Solamente lo pueden descontar aquellas personas que tengan hasta 3 años de antigüedad en la matrícula o que tengan 3 años dentro de lo que es responsable inscrito. Y luego tenemos las deducciones personales, les hago un reconto de algunas de ellas para no entrar en detalles. Puede ser la medicina prepaga o los servicios de salud, hasta un 5% de las ganancias netas del ejercicio acumuladas, las cargas de familia, que en este caso les voy a mostrar que podemos tener. En el caso del cónyuge se descuenta hasta 156.000 pesos por año, siempre y cuando ese cónyuge sea residente del país y no tenga ingresos declarables mayor a un salario mínimo vital y móvil. Acá veo que Zulma levantó la mano, no sé si quiere hacer una pregunta, si no la contestamos al final. No veo el chat, perdón, ¿eh? Bueno, no veo que esté escribiendo, pero cualquier cosa me lo dicen al final. Después tenemos la caja previsional, que serían los aportes que ustedes hacen mensualmente a la caja de ingenieros. La prima de seguro hasta 24.000 pesos. Las donaciones estamos igual que con la medicina prepaga, que es el 5% de las ganancias netas del ejercicio. Intereses por préstamos hipotecarios. Ojo que son solamente la parte de intereses. Recuerden que cuando ustedes tienen un préstamo hipotecario, tienen gastos bancarios, un montón de cuestiones que no hacen al interés. Solamente es descontable el interés del préstamo bancario hasta un tope de 20.000 al año. Gasto de sepelio por familiar declarado, ojo eso también, o sea, yo tengo dentro de mi nómina que declaro de X cantidad de personas, yo tengo que informar solamente el gasto de sepelio por la persona que está a cargo, no puedo declarar por otro. Igualmente son 1.000 pesos al año, es muy poquito. Y luego, esto sí que es importante, el personal de casas particulares puedo descontar tanto sueldo como contribuciones, no aportes. Acuérdense que dentro de, cuando nosotros declaramos el sueldo de un personal doméstico, tiene aportes y contribuciones. La parte de aporte, que es la obra social del empleado, esa parte no se puede deducir porque nosotros se la estamos reteniendo a ellos. Y después, sí, la parte de contribuciones y la parte de que es de gasto, de ART, seguro de vida obligatorio, bueno, todo eso sumariza 167.678 pesos. Esto nos lleva a hablar de un resultado neto, que es el resultado sujeto a impuestos.
puede generarnos que nos dé una ganancia sujeta a impuesto o que nos dé una pérdida. Esa pérdida la podemos categorizar como quebranto para compensar en futuros ejercicios que nos dé ganancia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para tenerlo a posteriori. Y antes le nombré los beneficios para el contribuyente cumplidor. Vamos a suponer que nosotros somos monotributistas, que fuimos planificando nuestra facturación, y en ese caso podemos observar que nos vamos a ir del monotributo por cómo viene la facturación. Entonces, en este caso, si hay una causal de exclusión que se haya realizado entre el 1 de enero del 2021 en adelante, o que yo mismo haya hecho un alta dentro del régimen general, que es IVA, en el último día del mes siguiente a la causal de exclusión, o sea, cuando yo haya encontrado esa factura que me llevó a salir del monotributo, o haya renunciado directamente, sé que estoy medio complicado, voy, aprieto el botón, renuncio. Entonces, algunas de estas causales me llevan a que pueda ingresar al régimen, ahí no me sale el nombre, general, con unos aditamentos, unos beneficios por este sistema de beneficio de contribuyente cumplidor. En ese caso, los ingresos no deben superar el 50% del límite de ingreso para las microempresas. Entonces, esto va cambiando anualmente, entonces siempre consúltenlo con el contador que les asesora. En ese caso vamos a tener una reducción del 50% del pago del impuesto del IVA desde enero a julio del 2021, si lo hicimos durante este lapso de tiempo, o sea, si nosotros nos recategorizamos hasta ese momento. Y se pueden deducir hasta el 50% del límite superior de su actividad, o ese límite del 75% cuando surja de la sumatoria de las ganancias brutas de las 4 categorías del impuesto a la ganancia. Acá yo hago este hincapié de las 4 categorías porque también puede ser que yo sea empleado en relación de dependencia, que tenga descuentos de retenciones de ganancias dentro de mi recibo de sueldo, y por ende estoy dentro de la 4ª categoría por esos ingresos. Y a su vez ejerzo mi actividad profesional, entonces voy a tener ingresos de 3ª categoría y también van a tener sus condicionantes, sus deducciones generales para cada categoría. Eso lo voy a tener todo en cuenta. Luego hablo de las exclusiones. Si las exclusiones fueron de enero a agosto del 2021, tenemos tiempo hasta el 30 de noviembre para poder entrar en este sistema de alivio fiscal o de beneficio de contribuyente cumplidor. Si se dieron luego, tenemos que ver cuál es el último día del mes siguiente a habernos cambiado, y desde ese momento podemos ingresar. Y si no podemos ingresar porque el beneficio fue ingresamos por régimen voluntario de promoción al régimen general, recién estos beneficios de la reducción del pago de los impuestos va a estar a partir de 2022, no va a ser durante este año. Antes yo le hablaba del tema de la facturación. Acuérdense que les dije que muchas veces tenemos ventas que están declaradas y que pasaron por el banco y a lo mejor no las pudimos facturar y demás. Acuérdense que el monotributo es un monto que se hace anualmente. En cambio, el responsable inscripto debe hacerlo mes a mes. Es muy importante que la venta esté declarada de esa forma. Puedo no declarar a lo mejor una compra o un gasto. Por ejemplo, tengo ticket de combustible y los dejé sin pasárselo al contador, los puedo pasar más adelante. No es necesario que sea sí o sí el mes que ocurre. No con la venta. La venta es sí o sí en el mes que ocurre. En ese caso, nosotros vamos a hablar en una diferenciación entre lo que es evasión, elusión y economía de opción. Estos 3 comentarios se los hago porque yo al principio hablé de lo que era planificación. Entonces nosotros cuando planificamos siempre tenemos que hablar de la economía de opción, ni de la evasión ni de la elusión, ¿sí? Estos son 3 conceptos que tenemos que tener muy en cuenta. Acá yo le hago un reconto general donde dice que la evasión es el uso de cualquier ardid o engaño para no pagar el impuesto. Entonces esta opción está totalmente fuera de foco y obviamente la vamos a sacar de los comentarios. En el caso de la elusión, es el abuso de la forma respecto a la sustancia del hecho. Entonces hay que ver qué tipo de
ardid o qué tipo de engaño estoy utilizando para incluir el impuesto en algún momento posterior. En cambio, la economía de adopción es formas lícitas de tomar algunos conceptos para realizar negocios dependiendo de que es una moda, es un modo, o sea, es una alternativa que nosotros utilizamos para poder pagar el impuesto en forma posterior. Por ejemplo, en la opción de IVA, hay una opción de elegir que el impuesto se pague a los 3 meses de generado. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchas empresas que hacen licitaciones y esas licitaciones, el pago del impuesto no llega en el momento. ¿Qué ocurre? Llega a los 30, 60 o 90 días después de que yo presenté la factura. Y si estamos hablando de IVA, en ese caso yo debería estar pagando el impuesto a los 20 días de haber cerrado el mes, pero nunca me entró el dinero. Entonces yo de esa forma opciono para pagar ese impuesto dentro de 3 meses cuando me ingresó ese efectivo. Esto es una forma de economía de adopción o de planificación, ¿sí? No las anteriores que habíamos nombrado como evasión o elusión. Acá les hago un comentario según una jurisprudencia que se fueron comentando y demás. Pero bueno, a grandes rasgos, ténganlo en cuenta que planificar es pensar en esta economía de adopción. Acá les traigo también algunos tips para que tengan en cuenta al momento de liquidar sus impuestos. Por ejemplo, el impuesto ley 25413, que muchos los van a ver en las cuentas bancarias, es ese famoso impuesto a la ley de cheque, impuesto a los débitos y créditos bancarios. Si nosotros somos responsables inscriptos y tenemos una cuenta corriente, lo vamos a ver a ese impuesto. No es una pérdida, sino que es un pago a cuenta del impuesto a la ganancia. Después lo vamos a ver en su porcentaje cómo lo vamos a ir deduciendo del impuesto a la ganancia. Igual que cuando tenemos el impuesto país. El impuesto país propiamente dicho, acuérdense que hay dos impuestos. Uno es solidario, que se incluyó, y este no es deducible, es un gasto cuando nosotros compramos o gastamos dinero en moneda extranjera. Y después teníamos la retención de ganancia, o percepción, mejor dicho, de ganancia, que era un 30% sobre el valor de compra o gasto que nosotros hacemos con la moneda extranjera, y ese sí se puede deducir del impuesto a la ganancia. Entonces muchas veces nosotros mes a mes vamos gastando para después, cuando liquidamos la declaración jurada anual, tomar todos esos gastos que fuimos teniendo para el pago del impuesto. También vamos a tener las percepciones de ganancias por compras que hayamos hecho o gastos en servicios digitales. Otro dato importante a tener en cuenta, la forma de calificar en bancos, es presentar el certificado censal del INDEC. Acuérdense que a partir del año 2021 estamos todos obligados a presentar este índice, donde lo que hace es mostrar qué facturación tuvimos en el año 2019, si tuvimos empleados, qué servicios prestamos, quién se encarga de comprar o pagar esos servicios y demás. Después, en el caso de que sea una persona jurídica lo que hayamos conformado, o alguna asociación simple con algunos profesionales a los cuales nos incorporamos, vamos a estar incluidos dentro del impuesto a los ingresos brutos. Entonces, si nosotros presentamos, al igual que el IVA, todos los meses el impuesto a los ingresos brutos, vamos a tener una reducción en la alícuota de CIRCREV. CIRCREV es un pago a cuenta de ese impuesto. También vamos a tener en cuenta que si somos personas jurídicas y presentamos los balances en tiempo y forma, más allá de no tener una multa pecuniaria por la no presentación, también nos da una calificación bancaria muy importante. Y por último, las calificaciones bancarias propiamente dichas, que es lo que nos habilita a tener mayor o menor crédito en cuanto a descubiertos, al uso de tarjetas de crédito y demás. Y ahora por último vamos a hablar de lo que es el impuesto a los bienes personales. También es un impuesto que grava los bienes propios, ¿sí? Acá yo voy a hacer un reconocimiento de esos bienes, ya sean gravados, exentos o no gravados. Solamente van a pagar aquellos que sean gravados, entonces hay que tener muy bien en cuenta al momento de su finalización del ejercicio fiscal. Recuerden que las personas físicas siempre termina el 31 de diciembre de cada año, y este impuesto grava sobre los bienes que yo haya tenido a ese momento, o sea, el 31 de diciembre. Por ejemplo, yo tengo un movimiento, una inversión que la hice después del 1 de enero y la resolví, o sea, la vendí antes del 31 de diciembre,
no tengo por qué informarla en este impuesto a los bienes personales, porque en realidad estuvo dentro de mi patrimonio, generó resultados, esos resultados obviamente los voy a tener que reconocer, pero al momento de liquidar este impuesto a los bienes personales no va a estar dentro de mi patrimonio. Distinto ocurre cuando tengo bienes que son difícil forma de liquidación urgente. Por ejemplo, si compré una inmueble o compré un auto, no es algo habitual que nosotros vendamos y compremos este tipo de bienes, salvo que nos dediquemos a eso. Entonces, en ese caso, este tipo de bienes son los que van a estar grabados. Recuerden que la casa habitación es uno de los bienes que, más allá de que en algún momento fueron grabados, hoy por hoy están exceptuados en las condiciones para no pagar, ¿sí? Tal es el caso también del dinero que tengamos ahorrados en cajas de ahorro, no así el dinero que tengamos en las cuentas corrientes. Entonces, un tips para fin de año, si tenemos dinero en 2 tipos de cuenta, tratemos de que sea siempre en la caja de ahorro, porque esa es la que no paga, ¿sí? Igual que si tenemos dinero, el dinero en efectivo que nosotros declaremos, ese sí paga impuesto, pero si lo tenemos depositado en una caja de ahorro, no paga impuestos. Entonces, bueno, son pequeños tips que tenemos que tener al momento de liquidar ese impuesto. Y otro de los temas es el buen uso del manejo de pasivos, porque eso nos va a generar que podamos conocer cómo vamos cobrando con sus costos y retenciones recuperables, analizar las diferentes alternativas de costos según el retorno de capital. O sea, si nosotros cobramos a través, por ejemplo, de Mercado Pago, de transferencia bancaria, tener que tener en cuenta los costos de obtener el servicio de la comisión de la empresa con cual estamos trabajando, ya sea una empresa financiera como puede ser Mercado Pago, o puede ser una cuenta bancaria como puede ser a lo mejor Helnet o Postnet, que son empresas que nos tratan de descontar a medida que van cobrando nuestro dinero. Y por último, aplicar esa retroalimentación que nos fuimos obteniendo para que podamos saber bien cuánto estamos ganando, porque es muy importante, más allá de la vida económica de cualquier persona, saber financieramente si el negocio, o sea, si sus servicios dan ingresos o no, dan ganancias. Bueno, hasta acá hemos llegado con la charla. Mi estudio contable está compuesto por distintos contadores públicos y consultores. Estoy como coordinando el estudio. Y después hay demás profesionales como Emanuel, que es magíster en finanzas, Gabriela y Pablo, que son también contadores, y Julieta, que hoy es estudiante de contador y después tiene otros títulos de más. Así que bueno, este es un poco el comentario. Ahí les dejo mis datos de contacto. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que hayan tenido dudas. Ay, Sole, no se ve tu pantalla. Dale, para que lo vamos a cerrar a la pantalla. Vamos a dejar de compartir. Ah, ¿será por eso? Sí. A ver si está la opción. Dejé de compartir. No, acá. Y dejaste de compartir, pero se sigue sin ver. No aparezco. No apareces. Al igual que todos los demás, están todos con la pantalla apagada. No, me dice que no se puede iniciar mi video. Se ve que algo está funcionando mal. Vamos a intentar. A ver, ahí, qué lástima, ¿no? No tenés que. No, debe ser. Si se cortó hace un rato, pero no sé si es problema de tu. Puede ser el ancho de banda de internet lo que por ahí no la está dejando tener la cámara. Ah, qué lástima. No, intento y me dice que es imposible. Perdón, justamente la oradora se queda sin vista. Ahora sí. Ahora sí, Sole, ahora sí. Intentando. Ahí está. Bueno, no sé si a alguno le interesa saber algo específico. La idea es, si hay alguna pregunta puntual, lo ideal sería que yo lo converse con la persona. Si hay alguna consulta que es más bien general, lo pueden charlar acá en el grupo y se las puedo responder acá en el momento. Quedó todo claro. Todo chino básico, por supuesto, por suerte se ocupan ustedes. No, acá lo importante, bueno. Por suerte nosotros no nos dedicamos a la contabilidad, ¿eh? Claro, no, acá lo importante es entender
Nunca la voy a las entender. obligaciones, no, las obligaciones de tener, si sos monotributista, pensar que todo lo que tengas facturado, o sea, todo lo que te ingrese al banco tiene que estar facturado. Eso es el ABC. A ver, si hay efectivo, uno lo puede llegar a manejar, pero si está declarado en el banco, ya no hay modalidad de no hacer la factura en el momento. Ahora, ¿por qué si cruzan tanto los datos, no cruzan, por ejemplo, los datos de, yo puedo tener, no sé, 0 pesos, pero puedo estar casada con alguien que tenga mucho dinero, no sé, o puedo tener alguien que me mantenga? O sea, no entiendo por qué eso sigue sin tenerse en cuenta. Si vos, tus movimientos los controlan todas las tarjetas, los movimientos y demás. Bueno, en este caso, se mira si la persona es adherente a la tarjeta, ya sea por débito o crédito, o los ingresos que provengan obviamente de su quit. Ya llegaríamos al extremo de una verificación o una inspección, donde el inspector me diga, a ver, vos tenés un monotributo A y estás moviendo mensualmente, anualmente 1 millón de pesos. Entonces no se condicen tus ingresos de 370.000 como tope con tu ingreso de 1 millón. Demostrámelo por qué. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que tener una forma fehaciente, una forma de demostrarle, mira, son los ingresos de mi esposo que entran a mi cuenta, o son mi ingreso como relación de dependencia y que entran a mi cuenta. Entonces ahí se terminaría. Pero bueno, todo esto queda dentro de AFIP también, porque si yo digo, son los ingresos de mi esposo, muy bien, bárbaro, ¿quién es su esposo? Quit tanto, bueno, vamos a investigar el quit tanto. Bien. Si yo digo, es en relación de dependencia, bueno, usted figura anotada, porque si no es en negro. Entonces van a ir a mis aportes y se van a fijar desde cuándo hasta cuándo estuve anotada, si mis ingresos condicen con lo que yo digo. O sea, hoy todo se cruza en AFIP. Ahí vi que vi una preguntita. Dice, buenas tardes, soy monotributista y no aporto la alícuota de jubilación y obra social. ¿Podría comenzar a pagar esa parte para tener la jubilación en el ANSES al momento de jubilarme sin abonar la cuota de obra social? No. La obra social está conjunto con lo que es la jubilación. El aporte previsional van las dos de la mano. No puedo opcionar por uno u otro. Sí o sí, el momento que adhiero, van los dos. En el caso de que tengas una prepaga, podés hacer convenio con la prepaga que tengas y esa obra social que vas sí o sí a pagar dentro del monotributo, te van a derivar los aportes a tu prepaga. Pero si tenés la caja, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo se llama la caja de obra social? Caja de profesionales de la arquitectura, no, como era caja de ingeniería, sí. Claro, en ese caso, bueno, no sé si la obra social tiene esta adhesión de convenios como tienen las prepagas, lo dudo. Pero bueno, hay algunas que si nosotros, por ejemplo, en el Consejo de Ciencias Económicas, la obra social acepta que si tenemos un monotributo donde estamos pagando la parte de obra social, hagamos convenio con determinada obra social inscripta para que ellos deriven los aportes. Lo mismo pasa con las prepagas. Pero si van las dos de la mano, sí o sí, tienen que aportarlo. Y acuérdense que dentro de la credencial de monotributo se paga la jubilación para el titular y en el caso de que yo quiera agregar adherentes a la obra social, porque puedo estar yo, mi cónyuge y los chicos, en ese caso cada uno pagaría los 1.408 pesos. ¿Sí? No es un monto fijo por todo el plan familiar, sino que es uno per cápita. Es un monto per cápita. Estoy abierta a las consultas. Bueno, acá me dice, si me transfieren un dinero en concepto de honorarios y gastos de mensura, incluidos los aportes profesionales, ¿es incorrecto solo facturar los honorarios? No, está perfecto. Fíjate que cuando vos ingresás a facturar en comprobantes en línea, uno de los ítems, creo que es en el segundo o tercer paso para poder facturar, donde pones el detalle de que estás facturando, te da la opción de agregar otros tributos. Entonces, en ese caso, tus honorarios estarían declarándose en la parte superior y dentro de otros tributos vos vas a poner qué tributo estarías cancelando, en este caso serían aportes de mesura, y luego al lado el monto que querés facturar. Y sí, la factura te va a salir por la totalidad. O sea, vos estarías blanqueando todo ese dinero que te va a ingresar a la cuenta bancaria, pero solo estarías pagando o recategorizándote en el monotributo por los honorarios profesionales, no por esos gastos que no son propios de la
de tu ejercicio profesional, sino que son un gasto que vos pagás para ir adelantando el trabajo. ¿A las empresas grandes les sigue conviniendo que seamos responsables inscriptos? ¿Por qué? ¿Por el tema del IVA? A la empresa grande Claro. siempre le conviene. Claro, en realidad siempre piensan de esta forma. Vos dentro del monotributo, vos tenés incluido ese IVA que está exento, o sea, no lo discriminás. En cambio, cuando vos pasás a ser responsable, empezás a discriminar ese IVA y obviamente a la persona que te contrata tiene un porcentaje que a pesar de que pague más, lo puede tomar como pago o cuenta del IVA. En el caso de que si sos monotributista, no quiere decir que no le sirva la factura. La factura le sigue sirviendo en la cantidad de que, si vos le facturás periodicidad en el trabajo, pueden descontarla del impuesto a la ganancia, no en IVA, sino que cuando hagamos ese cálculo de facturación y menos esos gastos o compras relacionadas a la actividad principal, entonces ellos pueden descontar desde ahí la factura tuya de monotributo, o sea que no es algo que es pérdida, ¿sí? El honorario que a ustedes le pagan siendo monotributista se puede compensar por el impuesto a la ganancia. Pero una empresa puede elegir, digamos, le conviene trabajar con un monotributista o con un responsable. No, les da exactamente lo mismo el tema de la facturación, no. A un consumidor final, no. No. A un consumidor final, no. No, porque cuando vos le hagas la factura, o sea, Tengo vos que estás pagar el IVA. la persona está, a cobrarle el IVA. Sí está obligado a facturar. Lo puede hacer de cualquiera de las dos formas, obviamente. En la forma que es como responsable inscripto va a haber detallado qué se cobra de IVA. De la otra forma no lo va a ver, entonces como que no lo percibe. Pero no quiere decir que no lo esté pagando. Está incluido dentro del precio. Es difícil. Para ustedes. Bueno, acá dice, sé que tema ganancia es en función de las categorías, pero para tener un estimativo, ¿qué porcentaje puedo considerar de un presupuesto? Como vos bien dijiste, eso es un estimativo. Por ejemplo, si vos estás facturando de ganancia bruta, de ganancia neta, pues cuando ya le hiciste todas las deducciones, le estás calculando que vas a ganar en el año entre 0 y 120.000 pesos, estamos hablando de un 9% de ganancias. Pero todas esas ganancias a lo mejor también van a estar condicionadas que si vos fuiste haciendo movimientos con el banco o fuiste comprando material a través de moneda extranjera, fuiste percibiendo, o sea, te fueron percibiendo ganancias, el impuesto a la ganancia en retenciones, y vos vas a disminuir ese valor a pagar. Por eso yo antes le decía, más allá de que el impuesto a la ganancia sea un impuesto anual, tengan en cuenta que deben llevar una proyección mensual para saber cómo van. No hay un número definitivo, pero es normal que cualquier profesional le agregue el 10% en concepto de ganancia o por lo menos previsione ese dinero para tenerlo en cuenta. Acuérdense que siempre que hablamos de economía tenemos dos conceptos básicos. Una es la previsión, que es cuando es algo que va a ocurrir probablemente en el tiempo, ya puede ser en la inmediatez o no. Por ejemplo, pagar el aguinaldo a un empleado, pagar las vacaciones. Sabemos que no sabemos si va a ser de acá a un mes o 6 meses, pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Y tenemos otra forma que es la provisión, que es cuando no tenemos una forma cierta de que ocurra. Entonces, en ese caso, por ejemplo, estamos en un juicio y sabemos que ese juicio tenemos el 50% de probabilidad de perderlo, como el 50% de probabilidad de ganarlo. Y bueno, yo voy a provisionar la mitad del dinero. Entonces, en este caso yo calculo que ganancias lo tenemos que pensar de esa forma. No tenemos a ciencia cierta el valor, pero es una provisión. Yo estimaría, es algo personal, un 10% del valor del presupuesto, pero tengo que analizarlo muy específico sobre cómo estarían tus deducciones personales, qué gastos podríamos llegar a deducir, ya sea medicina prepaga, si tenés personal de casas particulares, si tenés primas de seguro. O sea, hay un montón de cuestiones que podemos analizar previo a tomar un número, ¿sí? Pero si es así abiertamente, estimaría ese monto. Acá me dicen, tengo relación de dependencia y soy monotributista.
podrá ser beneficioso abonar el aporte jubilatorio por monotributo, ya que también aporto la caja de ingenieros. Vos me hablaste de dos cosas. Vos estás en relación de dependencia y por ende, calculo, no lo sé, pero pienso que vos estás aportando una caja del ANSES, ¿sí? Porque, por ejemplo, los gerentes no aportan, tienen la opción de no aportar. Entonces, si estarías aportando la caja de jubilación a la parte de obra social, agregar el monotributo a lo que vos ya venís pagando dentro de la relación de dependencia, no te sumaría para el día de mañana poder jubilarte. ¿Qué quiere decir? Que te vas a jubilar con la misma plata aportando más que como no lo aportaras. Entonces hoy sería un gasto inútil tirado, salvo que vos me digas, estoy en los últimos 10 años de mi jubilación, necesito aumentar el dinero dentro de esa cuenta para que cuando me llegue el momento de la liquidación final me aumente los montos, pero tendríamos que estar hablando de sueldos muy elevados para que te haga la diferencia generar el aporte jubilatorio pagándolo dentro del monotributo. No lo veo conveniente en este caso. Sí, podrías jubilarte el día de mañana con las dos jubilaciones, ¿eh? El de ANSES, que es por la relación de dependencia, y el de la caja de ingenieros. En ese caso sí podés jubilarte con las dos. Seguro, está bueno tenerlo en cuenta y más que saber que los últimos 10 años del aporte que vamos a hacer es lo que nos va a condicionar para el día que cobremos, ¿sí? Obviamente los montos tienen que ser muy exabruptos para poder cambiar de jubilación. Lamentablemente tenemos una ley jubilatoria nacional que es bastante injusta. A ver, bien, dependiendo de qué punto nos situemos. ¿Por qué? Porque hay se llama PUC, que es un complemento único, básico para todos. ¿Qué quiere decir? Que si una persona aporta muy poquito, porque por ejemplo, una persona que trabaja en casas particulares aporta 870 pesos, el monotributista aporta algo de 1.050 pesos, y un autónomo mínimo hoy está en el orden de los 5.000. Entonces, vos imaginate que para el día de mañana, tanto un autónomo como una persona de casas particulares, como un monotributista, se van a jubilar con una mínima que va a ser la misma para los tres. Entonces, todo lo que nosotros aportemos, más allá del monto que aportemos, va a una caja y esa caja se divide por 3 y se reparte. Entonces, hay que hacer mucha diferencia en los últimos 10 años para que nosotros podamos tener un beneficio superior al momento de jubilarnos en la parte de ANSES. Distinto en los colegios, creo que es bueno, en el caso nuestro es un monto fijo. Creo que el de ustedes también. Sí. Esa ley de jubilaciones no es para las cajas privadas como las nuestras, digamos, es para el Estado. Ah, bien. Exactamente, sí. Porque nosotros tenemos cajas provinciales. La que yo nombro de ANSES es una caja nacional que es para todas las personas. Entran lo que es relación de dependencia, como monotributista, como autónomos. Claro. Vuelvo a insistir, siempre charlen con el contador que tengan a mano, traten de, si no son clientes mensuales de algún profesional, cada 3 o 4 meses acercarse, ver cómo están sus ventas, cómo ve el profesional, porque, bueno, se dio el caso hace muy poquito que tuvimos que hacer el censo, el certificado censal. Después hicimos el RUT, que es un régimen de unificación tributaria donde se fueron informando los domicilios y demás. Si eso no se hace, lo que produce es que se bloquee la constancia del monotributo o del responsable inscripto, y que llega el momento que tenés que hacer una operación. Por lo general vieron que hoy todo te piden la constancia de monotributo, que es tu constancia de que tenés ingresos lucrativos o ingresos verídicos. Entonces, llegó el momento y no tenés ese papel, es un dolor de cabeza inútil. En cambio, de esa forma vos los vas viendo con un profesional cada 3 o 4 meses o te acercas mensualmente, y más que mal vas teniendo la situación prolija, más que nada para no atrasarse. Hoy hay beneficios, eso no lo dije. Hay un beneficio que es si estás dentro del monotributo y te adherís al débito automático, ya sea en tarjeta de crédito o tarjeta de débito, a los 12 meses consecutivos del pago del impuesto,
el mes 13 te lo dan de gracia, es un impuesto de gracia. ¿Qué quiere decir? Que si vos venís aportando, por ejemplo, en la categoría A 228 pesos, y resulta que en el último mes cambiaste a la C, te vas a pagar cerca de 700, en ese mes 13, si vos pagabas 700, ese impuesto no te lo van a cobrar. Si vos pagás aporte previsional, eso se paga igual porque es la jubilación y la obra social que van a distintas cajas. Pero el impuesto no se abona. Después sí, al mes 14 empezás, continuás y volvés a repetir 12 meses, uno gratis, 12 meses, uno gratis. Entonces, bueno, primero que me olvido de pagar el impuesto. Eso también es importante, porque descanso que el débito automático me lo saque. Y segundo, que tenés ese beneficio de no pagar el impuesto o sea, una vez cada año. Cuando los montos son chiquitos, por ahí no nos damos cuenta, pero hay monotributos que dan a la orden de los 15.000 pesos de impuestos. Entonces es considerable la diferencia. Bueno, no sé si quieren seguir haciendo alguna pregunta. Yo todo este flyer que estuvimos mirando, estas diapositivas, las voy a pasar al colegio para que después las compartan con ustedes. Obviamente es un recuento, unos tips que pueden ver, como para sacarse cualquier duda o charlar con el profesional que los asesore. Hoy Igual, el mínimo de tiempo de responsable inscripto, ¿cuánto es? ¿2 años o 3? 3 años. Para volver al régimen simplificado son 3 años. Bien. Y vos cuando quieras podés renunciar y buscar otra forma asociativa. ¿Y conviene estar en una sociedad, por ejemplo? En caso de ser 2 agrimensores, ¿conviene una sociedad? Todo depende cómo estaban categorizados anteriores. Si, por ejemplo... Pero dos monotributistas en categorías altas, digamos, las últimas categorías, ¿conviene hacer una sociedad? Y en ese caso no, y te explico por qué. A ver, sí y no. Tengo mis aristas. Legalmente te conviene, porque obviamente encapsulás el patrimonio que tenés dentro de ese sistema que es de la persona jurídica. O sea, cualquier inconveniente que tenga esa sociedad va a estar determinado por la responsabilidad limitante del capital que aportaron o que tuvieron suscripto. Distinto es si sos monotributista y tenés algún inconveniente, ya sea personal o profesional, vas a estar cumpliendo tus obligaciones con todo tu patrimonio. Entonces, estás dejando al libre albedrío cualquier inconveniente que tengas, Dios no quiera, pero algún accidente o lo que fuere, si vos tenés que cubrir ese gasto, una sociedad lo va a cubrir con un capital aportado y ya está. En cambio, una persona física lo compensa con todo su patrimonio. Eso por el lado de responsabilidad. Si vamos a la parte impositiva, si sos monotributista, más allá de ser un monotributista de una alta categoría, sigue conveniendo que seas monotributista y no te asocies con esta forma asociativa porque vas a tener que pagar ingresos brutos que como profesional independiente no lo deberías pagar, vas a tener que pagar el impuesto a la ganancia, el IVA, obviamente está primero en cabeza de la sociedad, que los importes son más altos, y después, si pueden distribuir las ganancias antes del cierre de balance y que quede en cabeza de los socios, ese porcentaje de deducción va a ser menor. Entonces también volvemos a lo mismo, es planificar en cabeza de quién va a quedar el impuesto para ver si pagan a la razón de una persona física o una sociedad. Siempre es más gravosa, es más cara la sociedad. Pero bueno, lo que hace es limitar responsabilidades. A mayor riesgo, más barato. Es como la parte de inversiones. Mientras vos más invertís en empresas que no son muy fiables, es más el interés que te van a pagar o el dividendo que te van a pagar. Y se reduce si son empresas que son prolijas, no son vulnerables y demás. Acá me dicen si tienen que declarar patrimonio conjunto. En el caso, si vos tenés una persona jurídica, sí, tenés que declarar dentro de tu patrimonio personal qué porcentaje o qué cuotas o qué acciones tenés dentro de otra empresa que vos seas parte.
Eso sí, se debe hacer. Nosotros acá recomendamos siempre no cerrar el patrimonio de la persona jurídica en la misma fecha que cierra el de la persona física. Las personas físicas, indefectiblemente, tienen el 31 de diciembre de cada año, año calendario. En cambio, las personas jurídicas lo podemos dar nosotros al cierre. O sea, le da el profesional o le da el cliente. Nos dice, mira, quiero cerrar el 31 de mayo. Entonces, bueno, ahí cierra diferente. Y con eso podemos jugar, con esto de decir, volvemos a lo mismo que antes que hablábamos de la economía de opción. Bueno, ahí estaríamos haciendo una opción de los diferentes tiempos que nosotros queremos presentar los impuestos, porque es el momento que vamos a pagar. Si cerramos el 31 de mayo, tenemos 2 meses para presentar el balance, 3 meses para presentar el impuesto a la ganancia, y ahí es donde nosotros vamos a ir viendo cómo pagamos. Para que no se junten con la persona física que tiene que estar cerrando, pagando supuestamente el impuesto a la ganancia en marzo, y bueno, hace unos años que se viene prorrogando por problemas de sistema. Es ilógico explicarlo de esa forma, pero no funcionan los sistemas, los software, no se hacen las pruebas correspondientes, y lo que hace es que llegamos a la fecha límite y no funciona, entonces se prorroga y se prorroga. Este año terminamos liquidando el impuesto a la ganancia entre el 10 y el 12 o 13 de agosto, cuando debería haber ocurrido en marzo. Entonces, bueno, eso también a veces nos condiciona la forma de planificar los impuestos. Pero estaríamos entrando dentro de la planificación fiscal, lo que es una economía de opción. Bien. ¿Hay más preguntas? Por lo que veo, ya llegamos hasta el final. Vuelvo a insistir, les voy a dejar mi teléfono de contacto, que es 3413-140-290. El teléfono fijo de la oficina es 493-7747. Estamos de lunes a viernes de 8 a 13. Después por la tarde únicamente con cita, porque por lo general trabajamos con clientes o directamente nos dedicamos a trabajar sin el teléfono a mano. Pueden encontrarnos a través de la web en www.estudio-mediotournier.com.ar, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, así que cualquier cosa nos consultan por ahí. Siempre lo recomendable es sentarnos la primera vez y charlar a ver cuáles son las inquietudes, y de ahí en más hacer un primer presupuesto y charlar un poco más en específico de cada cliente. Nosotros lo que tenemos, somos consultores, entonces hay diferentes profesionales que están dentro de nuestro estudio. Hay abogados, hay ingenieros en seguridad y higiene, hay, bueno, un escribano, Emanuel, que es magíster en finanzas. O sea, para lo que se necesite, siempre hay un profesional que pueda atender. Como quien diría, zapatero a su zapato. Bueno, no tenemos el presidente del colegio, o Marcelo, no sé si está para dar el cierre, pero bueno, a ver si lo veo a Marcelo por ahí. Bueno, como siempre entonces, queda abierta una semana, una ventana por las dudas que alguien quiera hacer alguna consulta privada. Así vos, Sole, tenés tu WhatsApp o tu mail disponible para que alguien quiera hacerte alguna consulta de forma personal. Sí. Y bueno, Soy eso, no hay problema. Bueno, en nombre del colegio te agradecemos mucho la presentación, y bueno, espero que el año que viene, siempre hay nuevos matriculados y nuevas consultas, las matriculadas a ponerse al día con el tema contable, que es tan difícil para nosotros, por lo menos para mí, es chino, por supuesto. Sí. Para todos nosotros me parece que es medio complicado. Y bueno, el año que viene, bueno, si hacemos algo presencial, ya te estaremos convocando. Gustosa. Sí, Bueno, me encanta. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias. No hay ninguna otra consulta, que veo que no. Cerramos por hoy la charla. Dale, un gusto. Gracias. Bueno, adiós. Aún nos vemos.